En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hay dos palabras que son parecidas, solo que una tiene dos letras más que la otra y su significado es extremadamente enorme. Estoy hablando de la palabra enfocado y reenfocado. Esta noche no voy a hablar de la palabra enfocado, sino de la palabra reenfocado. Y quiero aclarar este punto desde este momento, que una persona enfocada está en lo correcto. Una persona que es enfocada sabe lo que está haciendo, presta atención, es equilibrada, tiene balance, sabe lo que continúa. Pero el reenfocado, a pesar de todo eso, tiene una cualidad que lo distingue más que el enfocado, y es el cambio. Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando. Es por eso que a los países los definen como países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿verdad? Porque el mundo, la gente está en un cambio constante, y en estos últimos tiempos a nosotros, nuestra generación, nos ha tocado vivir un cambio extremadamente acelerado. Estamos viendo cosas increíbles. Todo está cambiando y este mundo seguirá cambiando y seguirá cambiando. El enfocado se queda, pero el reenfocado se reenfoca en lo que viene. Hermanos, en un mundo de tanta información, voces, influencia, hay que escoger cuidadosamente en qué enfocamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Y es muy importante que nunca olvidemos la palabra de Dios, nuestras lecciones de fe, su voluntad. Porque hay cosas en este mundo caído que quieren desenfocarnos y desviarnos, para que de esa manera nos apartemos de la voluntad, de la dirección divina de Dios. Amén. Tenemos que decidir olvidar lo que no conviene y reenfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros sigamos, y de la forma que seamos guiados en su voluntad en base a su palabra. Un versículo clave para que usted se pueda sentar lo encontramos en la carta de Filipenses capítulo 3 verso 13 y 14. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, capítulo 3 versículo 13 y versículo 14. Él está escribiendo una carta y la va a enviar a la iglesia de Filipos. Y Pablo tiene un mensaje muy claro para esta iglesia. Pablo está diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. El enfocado se queda con lo que ha alcanzado. Y Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hago una cosa, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Ahora, la pregunta aquí es: ¿sería que lo que Pablo decía que había quedado atrás eran cosas malas? Todo lo que él había hecho, hermano, las iglesias que había plantado, las experiencias que había vivido, todas las cosas buenas. En un momento se enfocó e hizo cosas tremendas, pero él dice, yo necesito reenfocarme. Una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, me extiendo
a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo dice: he hecho muchas cosas buenas, pero es necesario que me olvide de esas y que me reenfoque en otras que son mejores. El verdadero cambio en una familia, en una pareja, en una nación, en una cultura, es el reenfocamiento. Hay que dejar lo bueno que hiciste, pero no te va, eso no te sirve ahora. Tienes que buscar algo mejor para mañana. No te es suficiente. Es el cambio. Y el cambio es importante en la vida. Entonces Pablo dice: me tengo que reenfocar. Amén. Tenga la voluntad de sentarse, por favor. Quiero que salude a su vecino y dígale: llegó la hora de reenfocarnos. Este mismo apóstol Pablo fue el que dijo: yo he hecho muchas cosas buenas y las he considerado como basura por ganar la excelencia de Cristo. He hecho muchas cosas que las tengo ahí como pérdida por ganar a Cristo. Entonces, dígale a su vecino: mira, cabezón, es hora que te reenfoques. Hermanos, este tema en general, no precisamente la predicación de hoy, sino el tema en general del reenfocamiento, me llevó a mí a ver la historia de Henry Ford. Henry Ford, hermanos, abrió 5 compañías para hacer autos. No me deja mentir el mecánico, sabe bien lo que estoy hablando. 5 compañías para hacer autos, y en cada una de ellas fracasó. Y la historia dice que no se rindió y que lo que hizo para la número 6ª fue que se reenfocó y cambió muchas cosas. Y hermanos, ¿quién no maneja una Ford F-150? Ese hombre multimillonario en la número 6 lo logró porque hizo un reenfocamiento. Quiero hablarle de unas verdades que usted y yo necesitamos saber. Y para decirle estas verdades necesito leer en Isaías capítulo 49, versículo 1 hasta el versículo 4. Estas cosas son importantes que nosotros tenemos que saberlas para podernos reenfocar. Dice la palabra del Señor en Isaías 49, 1 al 4. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Sabe quién está diciendo esto? Isaías. Isaías está diciendo esto. Él está como en una declaración, como en una oración, y dice: escúchenme, costas, escúchenme, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca con espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Hay 3 verdades que necesitamos saber. Todo cristiano, todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, necesita saber, necesita entender que usted está aquí en esta tierra no por un error. Usted no es un error.
A sus padres no fue que falló la pastilla. No, con sus padres no fue que la luna estaba en la mejor forma. No, no, no. Usted vive porque Dios lo planeó, porque Dios lo puso en el vientre de su madre, porque Dios lo eligió. El día que naciste ya había palabras sobre tu vida. No eres un cualquiera, no somos un cualquiera. Hay un propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. Por eso es que cuando nosotros nos enteramos de cuál es el propósito, de que el Señor quiere que seamos familias felices, hogares felices, matrimonios felices, ahí el diablo siempre va a meter las uñas, porque él va en contra de todo el diseño original de Dios. Por eso es que tenemos problemas. Dígale a su vecino: Jehová te escogió. ¿Sabían ustedes cuántas posibilidades a la hora que nosotros fuimos, hermanos, engendrados, concebidos, como usted le quiera llamar? Hermano, en cada relación hay una capacidad de millones de espermas, y Dios elige una semilla y la pone en el óvulo y te dice: tú eres. Imagínense que fuimos elegidos de entre millones. ¿Cree que yo soy una casualidad? No. No soy una casualidad. Dios me eligió, el Señor me escogió. Él tenía palabra desde antes que yo naciera. Él dice que en Cristo Jesús fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ese propósito solo lo encuentras cuando tú le dices: Padre, mi vida es tuya, te entrego mi corazón, te entrego mi alma para que tú reines en mí. Y ahí comenzaron los problemas para usted. Porque si usted le dijeron que venir al evangelio es que se le acabaron los problemas, no. No más que aquí usted va a tener una ayuda. Usted va a entender cuál es el propósito. El diablo siempre va a ir detrás del propósito de Dios para destruirlo. Si Dios nos escogió para que fuésemos seres humanos, ¿cómo lo digo de esta manera? Hermano, mire, si Dios lo escogió y usted es un ser humano, usted no pierde. Dios no pierde. Porque sabe una cosa: todo lo que Dios señala, todo lo que Dios llama, todo lo que Dios elige y todo aquello a lo que Dios escoge, Dios no pierde. Dios no pierde. Dios no pierde contigo. No sé cómo te haya ido en la vida, porque si nos vamos a poner a hablar de cómo nos ha ido en la vida, hermano, cuento mis dedos de las manos, de los pies, incluyo la nariz y las orejas, porque no creo que le haya ido tan bien como a mí, tan mal como a mí, perdón. Hoy últimamente con Cristo, pues claro, ¿verdad? Pero Dios siempre gana, Dios no falla. Dígale a su vecino: Dios no falló contigo. Ahora, que Dios lo haya hecho como usted es designio de Dios, hermano. Eso es personal entre usted y Él. Porque hay gente que dice: Señor, ¿y por qué me hiciste así? Entonces, en la vida es necesario que cuando nos encontremos con problemas, nos encontremos con situaciones, hermanos, que pareciera que es el fin del mundo, reenfoquemos nuestra mente. ¿Quién soy? Primero que nada, no soy un error. Él quiere que yo sea feliz. Él quiere que yo disfrute. No soy cualquiera. Él me escogió. Él me puso en el vientre de mi madre. Soy su hijo. Soy su amado. Número 2. Dígale a su vecino: Dios te dio talentos. Y dígaselo bien, porque algunos escuchan que Dios les dijo que están lentos. No, no, no.
Eso no lo necesita saber el Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 de Isaías? El que leíamos, Isaías 49:2. Dice, y puso en mi boca, y puso mi boca como espada aguda. ¿Cómo es la boca cómo es tener una boca como espada aguda, hermanos? No es ser chismoso, no es ser criticón. Es declarar, es confesar, es hablar la autoridad, el poder, la bendición de Dios. Esa espada de doble filo en la palabra de Dios. Me cubrió con la sombra de su mano. Me cubrió. Hermano, y si está cubierto con la sombra de la mano de Dios, ¿qué diablo se va a acercar? ¿Qué demonio se va a acercar? Si la sombra del Altísimo está, mire, en el Salmo 91 dice, porque todos lo sabemos de memoria, cristianos y no cristianos, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará de la peste destructora. Y por ahí, ¿verdad? Se va para abajo, como dicen los dominicanos. Me puso por saeta bruñida. Una saeta, hermanos, es una espada. Me guardó en su aljaba. ¿Qué más cuidado queremos de Dios, hermano? Él quiere guardar nuestra vida completamente. La vida del ser humano es como este pañuelo. La vida del ser humano es como este pañuelo. Dios quiere guardarnos completamente. Que no se vea nada. Capacidad para elegir. Aquel elige ser carpintero, aquel elige ser albañil, aquel elige ser hermano barrendero, cocinero, chef, lo que sea. Entonces a todos Dios nos dotó con habilidades. Descubra cuál es la suya, porque no creo que sea lavar platos si es varón. Debemos de usarlas correctamente. El problema es que cuando la unción divina se convierte en una unción de otra cosa, es un problema. Quiero decirle esto, que está escrito en Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos capítulo 12, verso 6. Dice la Biblia en Romanos 14, 6. Dios en su gracia, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Leámoslo una vez más despacito, hermano, para que nos cale como lo debe de calar. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía se usa conforme a la medida de la fe. Le pregunto, ¿sabe la medida de fe que tiene usted? Si no sabe cuál es su medida de fe, no tiene que andar profetizando. Para profetizar tiene que saber la medida de la fe. Bueno, quiero continuar, versículo 7. Vamos, muchachos. O si de servicio, en servir. ¿Sabía usted que servir es un don? Enseñar es un don. Verso 8. El que exhorta no es el que regaña, hermano. Exhortar es otra cosa. Que lo use el don que tiene en la exhortación. El que reparte. Pero ¿quién pide el don de repartir hoy en este tiempo, hermano? Dígame usted. Porque el que tiene el don de repartir, reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. ¿Qué es presidir? Hermanos, presidir es tener el privilegio de dirigir un culto.
Que lo haga ¿cómo? Con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Por favor, siga. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Seguir lo bueno. Entonces, aquí habla de 7 dones. Deberíamos nosotros de ya identificar uno de ellos, hermanos. Por ejemplo, nos habla de la profecía, ministrar, enseñar, exhortar, dar, de liderazgo, de misericordia. Hermano, por lo menos pídale al Señor que Él le dé el don de dar. Solo un amén escuché. Pero si hubiese dicho pídale al Señor de la profecía, saltan de alegres aquí todos. Entonces, en la vida, para nosotros ejercer los dones que Dios nos ha dado, tenemos que reenfocarnos. Ya conmigo, tenemos que reenfocarnos. Tal vez estás haciendo cosas excelentes, estás haciendo cosas buenas, estás haciendo, pero reenfócate, hay otras cosas mejores. Esto te ha funcionado, pero hay algo mejor todavía. Reenfócate en lo que quieres. Reenfócate, reenfócate. Tercero, Jehová me protege. Hay mucha gente que comienza bien y termina mal. Y hay otros que pudiésemos comenzar mal y vamos a terminar bien. Pero el problema aquí es que, y sobre todo los cristianos, que generalmente ocurre es que quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en otro lado. Nuestro reenfoque debe de ser, como dijo Pablo, me olvido de todo lo bonito que hice, porque usted no puede vivir con la gloria del pasado. Es que yo antes el Señor me usaba, el Señor, bueno, hermano, dígame que el Señor te usa hoy, porque ayer ya no. Mira, los milagros de ayer quedaron para recordar, pero lo de ahora, Dios me está usando ahora, Dios me está levantando ahora, Dios me está enseñando ahora, estoy viviendo una experiencia viva ahora, no de que ayer, no. Como cristianos debemos de amar a la gente, pero nunca depender de la gente. El día que usted comience a depender de la gente, usted va a arruinar el evangelio. ¿Qué hacemos si llegó el momento donde nuestro caminar con Dios fue afectado por lo que dice la gente? ¿Qué hacemos? Porque hay mucha gente que se afecta por el caminar de otros. Y es que en realidad hay personas, hermanos, que de verdad nos afectan, pero debemos de sacudirnos y reenfocarnos y poner los ojos en Él. Este me va a llevar al hoyo, lo voy a poner en Cristo. Esta me va a llevar al hoyo, lo voy a poner en Cristo mejor. Esto aquí va mal, yo lo voy a poner en Él. Este me va a fallar, Cristo no me va a fallar. Este mañana me puede quedar mal, Cristo no me va a quedar mal. Porque el reenfocado sabe que Dios es el que lo llama. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, nunca debemos de hacer nada para impresionar a otros. Hágalo para Dios y para nadie más. No busque impresionar a la gente. La gente hoy lo va a ver bien, mañana no. Pero Dios no se olvida. Él es fiel. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Dios es justo. Dios no es injusto. Él es justo. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, para no olvidar el trabajo de amor que hacemos por su obra. Dios no es injusto, el Señor es justo, hermanos. El reenfocado sabe que Dios es su recompensa. El enfocado se enfoca en otras cosas. Da la vida por cualquier otra cosa. Pero el reenfocado sabe que su recompensa es Dios. En el momento que convertimos
un caminar divino en un caminar humano, en ese momento comenzamos a hundirnos. La Biblia dice que Jesús está atravesando el lago está atravesando el lago que está cerca de Cesarea de Filipos, es el lago de Jerusalén, Genesaret, gracias por la palabra. Y entonces en ese lago se acerca de noche porque los discípulos están ahí y ellos creen que es un fantasma. Ellos creen que un fantasma viene caminando sobre las aguas. Pero Pedro dice, el Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dice, si tú eres, entonces da la orden que yo vaya caminando hacia ti. Porque si tú eres, es el único que lo puede hacer. Un fantasma no. Solo tú lo puedes hacer. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro vino, hermanos, y salió de la barca y puso un pie en el agua. Y puso el otro en el agua. Y comenzó a caminar hacia Jesús. Él se enfocó en su entorno, su alrededor. Él no se reenfocó en quien lo estaba llamando. Porque mientras iba caminando, dice la Biblia, hermanos, que comenzó a dudar. ¿Por qué vino la duda? Porque dijo, este pie como que se mueve, este otro como que se mueve. Yo estoy caminando en el agua, en estas olas, y se hundió. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda te va a llevar para abajo. La fe y el reenfocamiento en quien te ha llamado no va a permitir que te hunda. Siempre vas a estar dando paso firme, porque estás viendo al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y Él siempre nos va a proteger. Cuando digo que Él siempre nos va a proteger, no significa que no nos van a pasar cosas. No, sí, no van a pasar cosas, pero Él va a estar ahí. Isaías 49, versículos 5 y 7. Ahora pues dice Jehová, ya no lo dice de esta manera, mire, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Dios dice así, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Hermano, amigo, Dios te escogió. Vuelvo a decirte, no eres cualquier persona. Él te escogió. Pero hay que reenfocarse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, las cosas buenas que has hecho, tú, excelente. Mira, te doy un 10, te doy un like para arriba y otro para abajo. Te doy un like, qué bueno que has hecho cosas buenas. Pero hay que cambiar. Hay que hacer la diferencia. Le digo esto final. Deje que sus cambios hablen más que sus palabras. Deje que la gente alabe los cambios, no sus palabras. Si va a recibir elogios de alguien, que sea porque lo han visto cambiado, no porque lo escucharon decir voy a cambiar.
lo que queda atrás, prosigo adelante. Yo no sé, hermanos, pero como les decía al principio, este tema es extenso porque yo mismo sé que he hecho algunas cosas buenas y he recibido elogios y esto y lo otro, pero digo, ¿pero de qué me sirve esa gloria? Dijo el pibe argentino. ¿De qué me sirve esa gloria? No. Yo necesito hacer algo nuevo, tengo que reenfocarme. Mire, usted no se imagina lo que está aquí en esta cabecita, en este cerebro, hermano, porque luchamos por 17 años vendiendo pupusas, haciendo esto, haciendo aquí, haciendo allá. Llegamos acá, pero yo no estoy conforme. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde le doy? Porque no me puedo quedar aquí. No. Porque el día de mañana, cuando mi estatura se estire unos 4 pulgadas más, ya saben, más que digan, el que me va a seguir detrás de mí, si él logró llegar hasta ahí, yo quiero llegar más allá. No se la quiero dejar fácil. Porque en esto del Señor uno tiene que dejar un legado. Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice harán ustedes, porque yo voy al Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Creo que los esposos debemos de reenfocarnos. Porque, ¿sabían una realidad? Yo sé que están grabando y está bien que salga público, no importa. Cuando uno se casa, hermanos, varones, ojo y oído, ojo espiritual y oído espiritual. Cuando uno está enamorado y se casa, uno es todo. Uno perdona, uno es todo amor. Cuando han pasado 5 años, 10 años y ya es una rutina, hermano, mire, ya no es la misma chiquitita de six pack de Coca-Cola, hermano. Ya usted ya no es aquel joven musculudo. No. Y ya la señora lo ve como que ya va queriendo bordón. Y hay que reenfocarse. Hay que reenfocarse, hermano, porque si no las cosas van a seguir igual. Una rutina. Simplemente una rutina. Pero no es conferencia de matrimonios hoy. Espérese. Dale un aplauso al Señor en esta noche, pues. Amén. Lo más lindo de todo esto es que si hay alguien que está interesado en que nosotros nos reenfoquemos y que nosotros pasemos a otro nivel, es Cristo Jesús. Por eso Él nos está diciendo que el cristiano va de gloria en gloria, de gloria en gloria. La palabra del Señor me dice a mí que nuevas son cada mañana sus misericordias. En otras palabras, si usted no sabía y quizás no compró zapatos para ahora, no ropa, no nada, usted está estrenando. ¿Sabe qué está estrenando? Misericordias, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Así que no nos podemos quejar. ¿Sabían ustedes que las estadísticas dicen que si usted tiene para el día de hoy comida que comer, vestido que vestir, calzado que calzar y un techo donde habitar, usted está entre el 70% de los ricos de la población del mundo? Porque eso es todo lo que necesitamos, hermano, para vivir. Y usted deseando ser rico, ¿qué más con todo lo que tiene? Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos han visto en las redes sociales. Dios les bendiga. Ha sido como siempre un gozo y un placer compartir con ustedes la palabra del Señor.